que va a poder venir a tu vida. Vemos en el transcurso del libro el primer libro de Reyes, vemos de que todo el pueblo estaba perdido. Sus reyes estaban perdidos, separados de la voluntad de Dios. Dice de que aquellos reyes habían dejado a Dios y estaban buscando aquellas cosas de que hoy en día también vemos de que la gente está buscando su beneficio propio, sus intereses, aquello que supuestamente le daba seguridad, aquello de que supuestamente saciaba sus necesidades, que si tenían aquello ya no tenían de nada que temer y no les importaba hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Como hoy en día vemos de que las personas, su única preocupación es atesorar, poner su confianza en aquello material que es lo que tienen y no les importa el dejar a Dios a un lado. Dios ha quedado separado de todo aquello de que era nuestra prioridad, la prioridad de la humanidad. Y cada día se levantan personas más malas que se resisten a Dios, que luchan contra Dios. Pero vemos de que eso nunca ha sido algo nuevo, eso siempre ha estado ocurriendo. Mientras que tenemos constancia y la palabra de Dios nos lo refleja claramente. Dice de que se levantó un rey que era más malo que todos los anteriores que había habido, Acab. La palabra de Dios lo declara como un rey, dice, muchísimo peor que sus antecesores. Y hoy podemos ver de que se está levantando muchísimo peor, una generación muchísimo peor que la anterior, y que cada día vamos a una opresión, a una separación del pueblo con Dios. Aquí el hombre dice de que vino una mujer a su vida, Jezabel, que dice que lo llevó a construir un gran templo para Baal. El Señor tenía razón, decía, cuando entréis a aquella promesa, aquella tierra prometida que yo os he dado, dice, ni deis a vuestros hijos ni a vuestras hijas para que se junten con los moradores de aquella tierra, porque los arrastrarán a sus dioses. Y vemos de que es así. La gente al final se ha juntado con el pueblo, con las costumbres del pueblo, y los han separado del Dios verdadero. Y están siguiendo un Dios de que al final es apariencia. Aquel templo que había hecho acá, por recomendación de su esposa Jezabel, significaba el Dios de la lluvia, del trueno, como si sería el poder y la fertilidad. Hoy muchas veces vemos de que estamos en lo mismo. Nuestra generación, igual que en aquellos tiempos, está poniendo su confianza en aquello que piensan que es seguridad, prosperidad, dinero. Todo aquello que parece que en un momento dado a nosotros nos da una seguridad. Hemos construido un Dios, el Dios material, el Dios mamón, el Dios del dinero, que dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que buscando muchos, eso se extraviaron de la fe. Y hoy en día vemos que muchos se están apartando de la fe por buscar lo suyo, por buscar sus intereses, porque piensan que lo material le va a saciar, le va a dar una seguridad. Pero vemos de que eso no es así, porque todo lo que pueda venir a nuestras vidas tiene que ser que venga del Señor. Pensamos en las bendiciones, muchas veces vienen, no así, porque que vienen solas. Pero créeme de que todas esas bendiciones que nosotros estamos buscando, todo aquello que hemos atesorado, todo aquello que al final hemos acumulado pensando que era nuestra seguridad, nuestra cuenta corriente, nuestras casas,
todo aquello que hemos hecho, vemos de que tiene una fecha de caducidad. Todo tiene una fecha de caducidad, hasta los billetes de 500. Tú vas a la compra y el billete de 500 se acaba. El otro día fui con mi esposa a comprar y cuando fuimos a pagar nos dijo 100 y pico euros. Y me quedé asustado. Tanto que le dije a mi esposa, ya no volvemos ya aquí al mercado a comprar. Porque se acaba. Porque no es algo que perece. Hoy tienes, pero mañana puede que no tengas nada. Y créeme una cosa, de que en cualquier momento, a pesar de que tú tengas muchas cosas, aunque a pesar de que tú hayas puesto tu seguridad, y es verdad que tengas mucho acumulado, en cualquier momento viene el Señor a pedir cuentas. Había un hombre que dice de que este hombre tenía mucho. Y dice de que lo que pensó, dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Lo que has provisto, ¿quién se lo quedará? En estos días, en estos momentos que estamos pasando, muchos nos estamos haciendo esa pregunta. Todo aquello que para nosotros tenía un valor, que muchos habíamos estado trabajando, esforzándonos para poder tenerlo, de momento, ¿de qué te vale todo lo que tienes? Si un simple virus que no lo ves puede venir a tu vida y perderlo todo. ¿Quién se quedará? Todo aquello que tú has perdido tu vida para poderlo amontonar. Y eso nos tiene que llevar a una gran reflexión, que no podemos edificar en aquello que es perecedero, en aquello que dice que el hollín y los ladrones se lo pueden llevar, sino que tenemos que edificar en las cosas que son para siempre, que permanecen. Vemos la situación dramática que estaba pasando el pueblo de Dios en los tiempos, ¿no?, de reyes. Vemos de que aquel rey era mucho peor que sus los que habían estado anterior a él, como estamos hoy. Pero vemos de que también se levantó un hombre allí, Elías, que fue valiente. Nos recuerda mucho, ¿no?, a Juan el Bautista cuando vino y predicaba: arrepentidos, os estáis desviando del camino, buscar al Señor, todavía estáis a tiempo. Y este hombre dice de que fue allí, pero fijaros lo que este hombre dice, de que aquel hombre, Elías, vemos de que su prioridad era Dios. Su prioridad no era igual que la que tenía el resto del pueblo. No, su prioridad no era la misma que la del rey, acá que decía que había hecho lo malo, mucho más que todos sus antecesores. Sino que vemos de que Elías, su prioridad estaba puesta en Dios. Y lo vemos en estas palabras que dice: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero fijaros lo que está diciendo: vive el Señor, Dios de Israel. Lo que le está diciendo, Dios es real y está aquí, en este lugar. Que es algo que tenemos que entender, de que Dios existe, que Dios está aquí, que tendremos que dar cuenta delante de Él, que no es algo de que, bueno, a ver si es un cuento que nos han contado. No, Él es real, Él vive, Él reina, Él es la justicia. Y seguía diciendo: en cuya presencia estoy. Os lo digo de primera mano, estaba diciendo. Yo que vivo delante de la presencia de Dios, les decía aquí, ¿no?, Elías, os puedo asegurar que estas palabras que os estoy diciendo son verdad, porque las he escuchado de la boca de Dios.
porque vivo delante de su presencia. Igual que la iglesia de Cristo, igual que nosotros, que estamos viviendo delante de la presencia de Dios, no solamente creemos de que hay un Dios que vive, que reina, sino que vivimos delante de la presencia de Dios, que conocemos la voluntad de Dios. Amén. Y este hombre tenía esas características que decía que el Señor vive, que reina, que Él estaba en su presencia. Y fijaros lo que le está diciendo, que no habrá lluvia ni rocío. Lo que le estaba diciendo, os vais a enterar de las consecuencias que van a venir sobre vuestras vidas. Porque créanme, no se puede tentar a Dios y salir impune. No se puede estar haciendo aquello que va en contra de Dios y no pensar que no vas a pagar las consecuencias. No podemos provocar a Dios como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, durante todos estos años, y no pensar que va a venir una consecuencia a nuestras vidas, dejando a Dios aparte, mirando nuestros intereses, y al final un día dice Dios, os vais a enterar lo que es vivir sin mi protección. Aquello que estaba diciendo Elías, aquello que creéis importante, ahora lo veréis que no vale para nada, que es perecedero. Aquello en lo que habéis puesto vuestra confianza, dice, perece. Y podemos dar fe en estos días de que en aquello que está puesta nuestra confianza, perece. Ni los gobiernos ni su poder tienen la capacidad de poder hacer frente a la situación de que estamos hoy. No nos sentimos seguros, por mucho poder que pensamos que tenía el gobierno, por mucho poder que pensamos que tenía el dinero. No sentimos seguros. Perecieron todas nuestras esperanzas. Y así dice el Señor de qué pasará. Las bendiciones de Dios, la protección de Dios cesará. Dice que cesó la lluvia, cesaron las bendiciones, vino la sequía, el hambre, vino la destrucción como está viniendo en estos días al final. Todo esto estamos pagando por esa separación que tenemos de Dios. No solamente no buscar a Dios, sino poner nuestra confianza en otros dioses. En aquel tiempo, en Baal, aquel que significaba la prosperidad. Y hoy en día nos sentimos que muchas veces estamos buscando a otros dioses. Y el Señor tiene que cerrar ese grifo para decir, os vais a enterar de dónde viene la provisión, de dónde viene la bendición. Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. En estos días estamos reflexionando mucho de qué representa la vida, de qué representa todo aquello que Dios nos ha dado. Y le estamos empezando a quitar importancia a aquellas cosas que antes eran primordiales para nuestra vida. Ya dice, uno tiene trabajo es una bendición de Dios y gloria a Dios. Pero más importante que el trabajo es tener la vida. Tienes una casa, gloria a Dios, pero más importante es la vida que tu casa. ¿Quién se la quedará? ¿A dónde pasará todo aquello que hemos estado trabajando? Perecerá. Pero sin embargo le estamos dando ahora importancia a las cosas eternas. Le estamos dando importancia a Dios. Y por eso, gloria a Dios, de que muchas veces el Señor nos tiene que llevar a situaciones duras, dramáticas, para que nos volvamos a Él, para que le busquemos a Él. Pero gloria a Dios que Dios utiliza todos los métodos para acercarte a Él. Pensamos muchas veces que las bendiciones vienen del cielo, que caen, que no las merecemos, porque fíjate todo lo que he trabajado, todo lo que me he esforzado, fíjate quién soy. Y pensamos que nos merecemos todas las cosas, porque toda la vida ha sido así, no lo hemos tenido. No hemos tenido que preocuparnos nunca de un virus que viene y ahora resulta que dicen que no hay una medicina para poder luchar contra él. Siempre hemos tenido antibióticos, hemos tenido cosas que nos protegían y era impensable que podríamos llegar a esas circunstancias.
Pues como siempre lo hemos tenido, ¿para qué vamos a buscar? ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Si todo eso lo hemos tenido sin buscar a Dios. Por desgracia, hemos puesto nuestra confianza en todas estas cosas, pensando de que venían, no sabemos por qué, porque éramos merecedores. Pero déjame que te diga una cosa. Toda bendición procede de Dios. Fijaros lo que dice la palabra: toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Amén. Todo aquello de que es bueno, que es de bendición para el hombre, procede de arriba de Dios. Aleluya. Del único lugar, el único lugar de que va a permanecer esa bendición en nuestras vidas es si viene de lo alto. Por desgracia, también las consecuencias vinieron también para Elías y mucha gente temerosa de Dios. En esos momentos podemos decir: Señor, ¿por qué si hemos estado buscándote tenemos que pagar las consecuencias del pueblo que te ha dejado aparte, que ha estado buscando a otros dioses? Nosotros también tenemos que pagar las consecuencias. Muchas veces pensamos que por ser cristianos no tenemos que pagar las consecuencias de otros, que no tenemos que pasar por pruebas, por necesidades, por persecuciones. Pero vemos que no, que es real. Pagamos las consecuencias de aquellos de que toman decisiones por nosotros. Pagamos las consecuencias de nuestro entorno. Por eso tenemos que saber que lo que yo hago también tiene una consecuencia sobre los que me están a mi alrededor. Lo que yo hago tiene una consecuencia sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi comunidad, sobre todo aquello de que yo me rodeo. Pagamos las consecuencias de nuestros gobernantes. Pagamos muchas veces también, ¿no? Estamos viendo la muerte cara a cara, como en estos momentos. Y no nos libra. No nos libra el poder pensar que somos cristianos, sino que también pagamos las consecuencias de aquello. Elías pagó aquellas consecuencias, no solamente del hambre, que el Señor dijo: por vuestros pecados no caerá lluvia, hasta que no lo diga yo por mi palabra. Pero Elías también pasó. La sequía también vino sobre Elías. Y no solamente la sequía, porque podemos decir: bueno, la sequía la pasaron todos, la sufrieron todos. Elías no solamente pasó aquella sequía, aquella hambre, aquella situación igual que el resto, porque no llovía y no llovía para nadie, sino que además él también sufrió la persecución. Y muchos de nosotros nos vamos a ver perseguidos. Muchos de nosotros, por proclamar el Evangelio, nos vamos a ver perseguidos, además de estar sufriendo las circunstancias que está sufriendo el mundo. Pero no nos tiene que importar, porque Dios está con nosotros en todo momento. Vemos de que tuvo que huir este hombre. Tuvo que huir por las consecuencias, por proclamar aquellas consecuencias que iba a venir al pueblo de Dios, por dejar a Dios a un lado. A nadie le gusta oír, ¿no? Todas estas cosas que decía Elías, las consecuencias dramáticas por apartarse de Dios. A nadie. Vemos de que hablamos a las personas que fuera de Dios no hay cobertura, que fuera de Dios no hay protección, que fuera de Dios no hay nada, y les contamos las consecuencias, que la paga del pecado es muerte. Pero nadie quiere escuchar noticias malas. A nadie le gusta escuchar noticias malas. En este caso, Elías se levantó allí, fue acá, y vemos de que aquello que le dijo no le gustó. Pero muchos han pasado, que tenemos ejemplos en la palabra de Dios, que tenían que dar noticias malas y no les gustaba. A mí tampoco me gusta dar noticias malas. Me gustaría decir de que gloria a Dios, de que todo es bendición. Pero aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que no tienen al Señor como Señor y Salvador, a Jesucristo, se las verán muy mal. Estarán perdidos y en plena condenación.
Y vemos de que había hombres y mujeres que proclamaban aquellas noticias dramáticas y hasta en contra de su voluntad. El mismo Jeremías decía: yo no quiero proclamar siempre mal. No quiero, porque además traen las consecuencias sobre mí, que el pueblo no me quiere, no quiere escuchar y me quiere evitar y hasta quiere males para mí. Y vemos de que Joacim, rey de Judá, dice que no le gustó las declaraciones de Jeremías. Sométete a Babilonia, humíllate delante de Babilonia, paga tributo a Babilonia. Y créeme, a nadie le gusta someternos. Cuando vas y le dices sométete al Señor, nadie quiere escuchar ese mensaje. No solamente Joacim, sino a cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, te darás cuenta que a ti tampoco te gusta someterte a la voluntad de Dios. Y buscarás aquellos, como buscó Joacim, profetas que le profetizaran aquello que quería escuchar. Y hoy en día muchos están buscando a sus profetas de que le dicen: no, este es el que me dice lo que quiero escuchar, que no tengo que dejar nada, que no me tengo que esforzar nada, porque todo viene de gratis, porque todo está para ahí, porque tú eres especial y tú no tienes que hacer nada. Y buscamos a aquellos que nos dicen palabras que sientan bien al oído, que no nos hacen reaccionar, ni hacer nada, ni tomar decisiones, antes de aquello de que te dice: arrepiéntete, porque esta noche morirás. Deja todo y sígueme. Humíllate delante del Señor. Pero eso a nadie le gusta escuchar. Como digo, nos gusta escuchar y buscamos a aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. Y a los que nos vienen con cosas que, aunque sepamos de que es verdad, pero que no nos gustan, hacemos como Joacim. Jeremías, a la cárcel. Allí donde no puedas hablar, allí donde el pueblo no te pueda escuchar. Gloria a Dios que hoy tenemos medios para que la gente nos pueda escuchar. Por mucho de que nos encierren, por mucho de que los locales estén vacíos, la palabra de Dios llega hasta los confines del mundo. Y damos gloria a Dios de que nadie ni nada nos va a callar por muy profundo que nos meta. Hemos dicho de que los cristianos también sufrimos las consecuencias. Elías también sufrió aquellas mismas consecuencias. Pero dice que Dios tiene cuidado de aquellos que tienen a Él como su prioridad. Qué bueno es entender de que aquellos que buscamos a Dios, aquellos que le ponemos a Dios en primer lugar, dice que Dios cuida de nosotros. Amén. Dice: yo estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Qué bueno es entender aquellas palabras que decía a Josué, ¿no? Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Qué bueno es. No te dejaré, no te desampararé. Yo iré delante de ti, abriendo camino, guardándote. Como estuve con todos aquellos hombres anteriores que uno ve que estaba con Abraham, con Jacob, con José, con Moisés, con cada uno de los siervos de Dios. Como estuve con ellos, estaré contigo, es lo que te dice el Señor. Amén. Si yo soy tu prioridad, si tú pones tu confianza en mí, si no buscas a otros dioses, sino que te afirmas en mí, en mi palabra, en mi voluntad. Y vemos de que dice que el Señor cuida, suple. Y Elías dice que vivía delante de la presencia de Dios, en cuya presencia estoy. Y dice que vino palabra de Dios a Elías. Qué bueno es entender que cuando buscamos a Dios, Dios trae palabra a nuestras vidas, palabra viva, eficaz, viva. Amén. Palabras de bendición. Nos dice aquello que tenemos que hacer. Y vemos de que Elías buscaba al Señor. Y aquí es lo que nos tenemos que preguntar. ¿A quién buscas tú en las dificultades? Elías, en una dificultad de que el pueblo estaba perdido, en una dificultad que venían consecuencias sobre su vida, dice que vino palabra de Dios.
a su vida. Viene palabra de Dios a tu vida, buscas palabra de Dios a tu vida, buscas, quieres escuchar verdaderamente la voz del Señor, que igual no es aquellos profetas que te van a decir todo aquello que te gusta, sino que igual te van a decir, humíllate, sométete, ponte de rodillas, inclínate. Aquello que no nos gusta, porque ya nos hemos hecho dioses nosotros mismos. Y vemos de que el Señor dice que vino palabras sobre Elías y que le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Dice, no te preocupes, esta persecución que están haciendo contra ti por proclamar mi palabra, mi voluntad, lo que yo voy a hacer con el pueblo que me ha dado la espalda y se ha ido a buscar a otros dioses. Dice, esas consecuencias de persecución. Dice, no te preocupes, yo te voy a dar la dirección de lo que debes de hacer. Y dijo, vete allí al arroyo de Kerit. Dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado, dice el Señor. Qué bueno es que el Señor tiene el control de todo. Veíamos de que ha salido el presidente del gobierno dando instrucciones, diciendo, toda la autoridad está sobre mí. No hay nadie más sobre el gobierno. Y aquí el Señor dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aleluya. El Todopoderoso dice, yo he dado órdenes, he mandado a los cuervos, aquellos que muchas veces son personas extrañas que dicen, pero ¿cómo ha caído esta iglesia? ¿Cómo ha caído esta persona en mi vida si no tiene nada que ver con aquello que yo pensaba? Pero que el Señor lo ha levantado para traer provisión para tu vida. Y vemos de que muchas veces se acercan a la iglesia personas que a primera vista decimos, ¿de dónde ha salido este? Pero son personas de bendición que Dios los ha mandado para traer provisión a su iglesia. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Y allí beberás del arroyo, allí serás saciado, allí serán cubiertas tus necesidades. Estamos preocupados en estos días que si va a haber alimentos, que qué va a pasar con todas estas cosas que vemos en la televisión, que los supermercados, que las santerías están vacías. Pero créeme que el Señor tiene cuervos para mandar a tu vida. Aleluya. Para traerte provisión. Amén. Para que no te falte de nada, para que tengas para beber en la sequía y para comer en la hambruna. Amén. Qué bueno es Dios. Dice que aquellos cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Comían doblemente. Dios no es un Dios escaso. Dios no te tiene ahí en escasez, sino que Dios te da en abundancia y suple cada una de tus necesidades. Y bien de pan, y bien de carne, y buen trago del arroyo que se daba Elías. Así es Dios. Porque Dios le había dicho, ni te dejaré, ni te desampararé. Amén. Yo estaré contigo todos los días como lo estuve con mi siervo Moisés. Así lo estaré contigo. Gloria y qué bueno es. ¿Por qué? Porque Elías le tenía al Señor como su prioridad. Amén. Y si tú quieres que no falte pan en tu casa, pon al Señor como tu prioridad. Amén. Escucha la palabra de Dios, búscale, adórale, reconócele como el único Dios verdadero. Amén. Y sírvele solamente a Dios. El Señor quiere que vivamos en esa dependencia de Él. Vemos de que nos lleva a los extremos cuando ya humanamente es imposible. Lo hemos visto siempre, de que el Señor lleva a su pueblo a ese estado de decir, ya no hay capacidad humana de hacerlo, para que tengáis que depender de mí. Y el Señor quiere que dependamos de Él. Que no pensamos que las bendiciones vienen solas, y tampoco para los cristianos. Y mucho menos en momentos de prueba, de dificultad. No te va a venir así solito porque tú te digas cristiano, las cosas van a venir a tu vida. Van a venir a tu vida cuando escuches la voz de Dios, cuando obedezcas la voz de Dios. Cuando estás firme, consagrado para el Señor. Vemos de que esta bendición que había mandado, aquel pan, aquella carne, aquella bebida,
Dice que llegó un momento que el arroyo se secó. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que hemos visto la mano de Dios como nos ha ido supliendo, bendiciendo, y de repente nos hemos visto como si había llegado un momento que las bendiciones de Dios se han terminado? Algunos han desesperado diciendo: Señor, es verdad, por un tiempo es verdad que fuiste Dios y que supliste mi necesidad, pero se ha acabado. Y vemos de que en este momento, ¿no?, de que dice de que el Señor se acabó, pero se le volvió otra vez a presentar a Elías. Y le dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Mira, por mucho que a ti te parezca, que créeme que solamente te lo parece a ti, no al Señor, de que las bendiciones de Dios se han cortado en tu vida, que el grifo de Dios se ha cortado en tu vida, el Señor ha dicho que no te dejará ni te desamparará, que Él estará todos los días contigo. Eso sí, si le pones a Él como prioridad en tu vida, si Él es lo primero en tu vida. Y vemos de que Elías lo tenía como prioridad. ¿Y qué decimos de aquellos de que tienen a Dios como prioridad? Que dice: vino palabra de Dios a Elías. En las pruebas, en la dificultad, cuando esa bendición de Dios se ha cortado, que todavía nos echamos las manos a la cabeza: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? No, las manos a la cabeza no, las manos al cielo, buscando a Dios, que sea Él nuestro sustentador. Dice que vino palabra de Dios a Elías. Y eso es bueno de pensar. ¿A quién escuchas tú en esos momentos? En los momentos de pruebas, de crisis, en los momentos de que tú dices: no, sí, por un tiempo es verdad que Dios me ha ayudado, pero ¿dónde está ahora? ¿A quién escuchas? ¿A esa voz que te dice que no tengo, que no puedo? ¿O la voz de Dios que dice: yo estoy contigo? Yo estoy contigo. Y fijaros lo que le dice: vino palabra de Dios a Elías: levántate, deja de llorar y de lamentarte, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he ordenado. El Señor no es, el Señor ordena, el Señor manda, y el resto obedece. Yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios. Cuando vemos de que ya pensamos que es al final, que las oportunidades se acaban, Dios nos vuelve a mandar palabra. Yo he ordenado, yo he mandado un cuerpo, una viuda, aquello que es impensable para ti, aquello que nunca tú habrías buscado, en ellos el sustento, para que te sustente, para que lleves mi provisión a ti. No abrió ese grifo de la lluvia: venga, que llueva. ¿Por qué? Porque pensarían de que sería Jehová, aquel Dios de que representaba la lluvia, la fertilidad. No. Muchas veces nosotros buscamos allí donde vemos mucho. Tengo una necesidad, aquí no voy a buscar. Ay, tengo un conocido que es empresario, que tiene bien lleno el bolsillo de billetes. Allí voy. Siempre buscamos donde pensamos de que hay mucho, porque pensamos que de las migajas de ellos nosotros podemos ser suplidos. Pero el Señor dice: no, yo no quiero que vayáis allí donde verdaderamente lo podría dar sin ningún esfuerzo. Pero de ellos es cosa hecha de hombres, es cosa hecha de Baal, de otros dioses. Si no quiere que busquéis en aquello que es imposible, allí donde no hay, para que solamente pueda manifestarse la gloria de Dios, para que nadie pueda decir: yo lo he hecho por mí mismo, yo busqué donde tenía que buscar, sino de que solamente Dios tendría esa capacidad de poderlo hacer. Y le mandó allí, a donde aquella viuda, porque el sustento no era vano, el sustento no era aquello que representaba la fertilidad, aquello de que el mundo
muchas veces piensa de que es tener, y que aquello te va a guardar. Veíamos ministros contagiados con el virus. La esposa del presidente contagiada con el virus. No respeta a nadie, por mucho que tengas, por mucho que seas. Nada podrás hacer. Busca en aquello que Dios ha puesto en tu vida. Y el sustento no iba a venir de aquello que aparentaba, sino que el sustento iba a venir porque Dios lo ordenaba, que vendría a tu vida. Aquello que le habían puesto a Él como su prioridad. El sustento va a venir a tu vida, porque Dios ha ordenado de que tú que le sigues, tú que le pones como tu prioridad en tu vida. Él dice que estará contigo, que no te dejará ni te desamparará, que suplirá toda necesidad que pueda haber en tu familia, en tu vida. Amén. De lo imposible, de donde no hay pastor, es que no hay nadie a mi alrededor que me pueda ayudar. No hay cuervos, no hay viudas, no hay gente que no tiene nada. De ahí el Señor es donde te va a suplir y te va a dar. Dios dice de que suple tus necesidades cuando verdaderamente Él es tu prioridad en tu vida. Y vamos a ver por qué Dios escoge esta viuda para cubrir las necesidades del profeta. ¿Por qué a Dios podemos decir, pero cómo cogió a esta viuda que no tenía nada para suplir la necesidad del profeta? Había una gran hambruna, una sequía como consecuencia, una gran hambruna, y resulta de que el Señor fue a buscar a aquella persona de que era la más débil, la que menos tenía, la que menos posibilidades de poder suplir, de darle de comer al profeta. Y entendemos, nosotros entendemos lo que significa ser una viuda cuando hemos estado en la selva. Cuando hemos estado en la selva, una mujer viuda es nada, no tiene ninguna protección, no tiene nada. Y sabemos lo que significa eso. Cuando en ti no hay ninguna posibilidad, muchas veces ni de sobrevivir, ni del sustento diario, ninguna protección. Y el Señor buscó a esta mujer. Y el Señor nos busca, muchos de nosotros que somos como esta vida, que no tenemos nada. Pastor, pero si no tengo ni para mí, el Señor está buscando gente que no tenga nada, porque no quiere que pienses que lo estás haciendo tú porque tienes, sino porque Él lo está ordenando y porque Él es el que suple toda necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Aleluya. Vemos de que, sin embargo, Dios le dice que será esta mujer, ¿no?, quien cubra sus necesidades. Cuando a nosotros nos vienen y nos dicen, no, quien te va a ayudar va a ser tal persona, y vemos que esta persona está muchísimo peor todavía que tú, y muchas veces le decimos al Señor, pero Señor, ¿no te has equivocado? ¿No será aquel que ha venido con el buen coche a la iglesia y me están diciendo de que es esta hermanita que está aquí sola y que no tiene nada? El Señor, créeme que no se equivoca. Y Elías sabía de lo que estaba hablando. Y Elías conocía a Dios, como había mandado los cuervos. Si le mandó los cuervos, fíjate, ya después de eso, ya se creía, yo creo, todo. Nada le iba a sorprender. Y dice de que conforme a lo que Dios le dijo, así hizo Elías. Fijaros, Elías que entra allí, dice que la ve y le dice, a ver, mujer, dame un vaso de agua. Pero si hay una sequía, se estaba muriendo el ganado, o sea, no nos imaginamos, como tampoco nos habíamos imaginado esto del virus hace un tiempo. Cosas que para nosotros no entran en la mente, pero representaba el único hilo de vida que tenía aquella mujer. Y le está diciendo, eso que tienes, eso único que tienes, que además depende de tu vida, de ello, dámelo a mí. Es increíble con qué certeza el profeta va y dice, no, dame.
tráeme un poco de pan para que coma. O sea, se nota que no le bastaba con el agua, que además quería el poco pan, la poca harina, la poca aceite que tenía aquella mujer, lo quería también para ella, para él. Y sabiendo que aquello que tenía la mujer representaba todo, que representaba todo lo que tenía, su vida, la de su hijo. Porque muchas veces nosotros igual estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dar, a sacrificarnos. Pero cuando ya competen a nuestros hijos, decimos, no, Señor, yo puedo, yo creo en ti, pero yo no pongo la seguridad de mi hijo por poner mi confianza en ti. Y esta mujer, al final, lo que le estaba diciendo de que no tenía, que no tenía, de hecho le dice, solamente lo único que tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite de la tinaja, estoy buscando unos leños para poder cocer el pan, comerlo y dejarnos morir. Se habían terminado sus esperanzas. Como vemos de que hoy en día muchas personas ya se han dejado morir, ya piensan que no hay esperanza, que no hay solución, porque no tienen, porque su confianza estaba puesta en aquello que ha desaparecido. Pero el profeta no era un hombre de eso. El profeta, a pesar de que aquella mujer había dicho, mira, esto es lo único que tengo, el profeta dijo, tú dame. Dice, sus recursos se habían acabado y solo esperaba la muerte de aquella mujer. Pero déjame que te diga, la mano de Dios no la mueve tu necesidad, sino tu fe. Por mucha necesidad que tú tengas, eso no va a mover la mano de Dios. La mano de Dios va a ser movida por tu fe, no por tu necesidad en ningún momento. Y fijaros lo que le dice el profeta. No temas. No tengas temor. Ve y haz como he dicho. Ve y haz esa tortita, pero primero dame a mí y luego coméis vosotros. Fijaros lo que estaba diciendo aquel profeta, diciendo, está bien, coge los 2 leños, coge la poca harina que tienes, el poco aceite, lo preparas, pero primero ven y dame a mí. Y luego si sobra, pues venga, pues coméis vosotros lo que yo deje ahí, lo coméis vosotros. Pero Elías había aprendido a caminar por fe. Sabía que Dios suplía, sabía que Dios no fallaba. Lo único que hacía falta y Dios quería era probar a aquella mujer. No es que se tendría que quitar lo suyo para darle al otro. Lo que Dios quería era ver hasta dónde estaba dispuesta a ponerle al Señor su confianza. ¿En qué lugar la iba a poner? Y vemos de que aquella mujer tenía que escoger entre su necesidad, que era grande, de muerte, y su prioridad, que era mi prioridad, o sigo mi necesidad. Y muchas veces como cristianos nos vemos en esa decisión de decir, sigo mi necesidad, es que si no como esto me muero, o mi prioridad de buscar a Dios. Dios se encargará de suplir cada una de mis necesidades. Aquella mujer tuvo que escoger aquella decisión. Y escogió la correcta. Como muchos de nosotros hemos escogido la opción correcta. Necesidades todos los días. Si nos dejaríamos llevar por nuestras necesidades, ¿a dónde estaríamos? Muertos. Aquella mujer dijo, 2 leños para hacer un poquito de pan, comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Mi necesidad me llevaba a mi muerte. Tu necesidad muchas veces te va a llevar a tu muerte. Tu prioridad
el Señor le dijo, no te faltará en tu tinaja harina y aceite. Si tú pones al Señor como tu prioridad, dice, no te faltarán harina y aceite hasta que vuelva a llover otra vez sobre la faz de la tierra. Qué bueno es entender eso, de que no nos podemos dejar llevar por nuestra necesidad, sino que tenemos que poner nuestra prioridad en el Señor. Pero primero no era de palabra, sino había que poner aquel poco que tenía, primero lo tenía que entregar. Muchas veces decimos al Señor, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, y el Señor te dice, vale, pues gasta primero lo tuyo y quédate sin nada. A ver si es verdad que confías en mí, o sigues confiando en ese Dios Baal de la provisión, de la prosperidad, de aquello que tienes material, ¿en quién confías? Porque el Señor te va a llevar a ese límite, como esta mujer, para que tengas que decidir, o va uno o para otro, o tu necesidad o tu prioridad. Y te dirá, entrega primero lo poco que tienes. Qué decisión madura. Elías ya sabía la respuesta, porque ya había visto el resultado. Pero aquella mujer fue obediente y puso por delante, ¿no? Aquel poco que tenía lo entregó. Lo puso a disposición del Señor. Aquí muchas veces decimos que, mal dicho, que más vale un pájaro en mano que no 100 volando. Eso con el Señor no funciona así. Con el Señor no funciona así. Con el Señor un pájaro en mano significa que te comerás y morirás. Con el Señor significa que si tú pones tu confianza en Él, Él tiene capacidad de coger los 100 y ponerlos en tu mano. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y vemos de que esta mujer puso su confianza, su prioridad en el Señor. Y el milagro no venía por la palabra del profeta, de que decía, no te va a faltar la harina y el aceite. El sustento, el milagro vino porque aquella mujer puso como prioridad al Señor. Porque dio el paso de decir, Señor, yo pongo aquello que entiendo que puede ser mi último recurso, pero que es mío, en tus manos, sabiendo de que tú sí que puedes guardar mi vida. Y hizo conforme al profeta le había dicho. Comió el profeta, pero comió el profeta, comió ella, comió su hijo, se saciaron, no les faltó. Un diagnóstico de muerte fue revertido en vida, en bendición, en que no le faltaba. Dios multiplicó aquello poco que tenía. Él fue el que le dio, ¿no?, la bendición. Porque aquella mujer fue capaz de ponerlo como su prioridad. Y es algo que en nuestras vidas tenemos que aprender a poner a Dios como nuestra prioridad. En estos días de prueba, de dificultad, pon al Señor como prioridad. No pienses que vas a escapar por tu fuerza, por lo que tengas. El único que va a poder guardar tu vida va a ser el Señor. El único que va a poder suplir de allí de donde no hay es el Señor. Cuando tu prioridad está en Dios, dice que Él no te dejará ni te desamparará. El Señor estará contigo. Y Dios quiere que nos movamos en esa fe. Y yo me quiero mover en esa fe. Y a la iglesia invito a que se mueva en esa fe, que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Que no tenemos que confiar en aquello que tenemos que es perecedero. Porque un día desaparecerá o no valdrá para nada. Sino que tenemos que caminar en fe. Que nos tenemos que mover en fe. El profeta tenía su mente a caminar en esa prioridad de fe. Vete para el arroyo, vete para aquí, vete para allá.
pero Señor, allí no hay nada. No, él no decía si había o no había. Obedecía al Señor sabiendo que él ya tenía preparado, que había ordenado, que había mandado, que había dado instrucciones de que a ti nada te faltaría. Y tenemos que caminar en esa seguridad, que el Señor ya ha mandado, ha ordenado, ha puesto personas, y si no cuervos, para que te suplan tus necesidades. Aquel que menos te lo pienses, aquel que menos esperas, aquel que digas, ¿cómo va a venir de aquí? De ahí el Señor te mandará. Amén. Porque Dios cuida de ti. Amén. ¿Por qué? Porque aquel hombre había puesto al Señor como su prioridad. Amén. Y vemos de que los dos tenían un llamado difícil. Elías, como ya tenía, como que dice, ¿no? Ya había pasado por esa circunstancia, pues iba más animado. Pero aquella mujer también tenía que decidir cuál era su prioridad. Mucho peor la de Elías en esas decisiones, porque Elías además tenía que ir a pedirle que le daría a una mujer viuda con un hijo y que no tenía nada. Y solamente aquellos que nos vemos en esa situación, que muchas veces hay que ir a pedirle a aquel que no tiene, aquel que muchas veces su pensamiento está que si me quedo sin esto me muero. Muchas veces hasta nosotros nos da ese temor, no porque Dios no vaya a responder, porque por eso lo hacemos y vamos, porque sabemos que Dios responde, sino por lo que van a pensar. ¿Cómo me dice este que yo ponga mi seguridad en Dios? ¿A dónde está? No, que si solamente tengo un poquito de harina y de aceite. Si el Señor quisiera que te supliría, me habría mandado un montón de harina y de aceite para que nos sobraría para todos. Pero el Señor no se mueve en la abundancia, en la fertilidad, como decíamos, de ese Dios, supuestamente de que la gente busca y adora. Dios se mueve en la necesidad. Amén. Cuando ya ha caído el suelo, todo aquello que habíamos puesto en nuestra confianza, y solo queda Dios. Amén. Y Elías fue aquella mujer sin recursos, pero Dios quería demostrar que los recursos venían de él. Y Dios quiere demostrar a tu vida que los recursos solamente vienen de él. No te esfuerces en buscar en lugares a donde no hay, aunque tú veas y aunque te parezca que hay en abundancia, eso un día desaparecerá. Algún día, si tienes la suerte y conoces cómo es un billete de 500, no lo cuentas. Pero verás que el billete de 500, tarde o temprano, un día desaparece, que no es eterno. Y fíjate, decimos, un billete de 500. Créeme, como vayas 2 o 3 días seguidos a la tienda, el billete desaparece y morirás. Pero sin embargo, Dios quiere que entendamos que los recursos vienen de él y que no se agotan. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. No habrá bendición que caiga a vuestras vidas, sino es a través de mi palabra. Qué bueno que vemos que cuando había una necesidad, aquellos hombres de Dios buscaban a Dios y que venía palabra de Dios. Palabra que traía la palabra de Dios, soluciona el problema. Suplía las necesidades de aquellos que le buscaban. Y decían, no vendrá lluvia, no caerá lluvia sobre la tierra, sino es a través de mi palabra, sino es a través de poner mi confianza en mí, sino es a través de que el pueblo de Dios me busca a mí. No vendrá lluvia a tu casa, a tu familia, si no le buscas al Señor, si no pones tu confianza, tu prioridad primeramente en Él, y Él lo suplirá de cualquier sitio. Igual estás como esta mujer pero eso, pastor, si no tengo nada, ¿cómo? Eres un candidato, porque Dios está buscando a esas personas que no tienen nada,
Aquellos de que su confianza ya solamente puede estar en Dios porque ya los recursos humanos, materiales han desaparecido. ¿En qué vas a confiar? ¿En la cartera si no tienes? Se has perdido hasta el DNI. Si no tienes nada. Esos son los hombres y mujeres que buscan a Dios. Aquellos que no tienen. Eres un candidato si estás en esa situación. Si estás poniendo a Dios como tu prioridad. Si estás poniendo en el primer lugar. Si estás poniendo en primer lugar la respuesta divina. Ve y dale de comer primero al hombre de Dios. Ve y entrégalo en manos de Dios todo aquello que tienes. No pongas tu confianza en aquello que tú tienes tuyo, material, sino ponla en el Señor. Aquellos de que se dejan llevar, no te preocupes, vete al arroyo, que allí mandaré cuervos. Señor, eso es imposible. No hay imposibles para Dios. Si tú pones su confianza en Él, si aprendes a descansar en Él, si aprendes a poner todo en manos de Él, pero para eso hay que buscarle. Para eso hay que acercarnos a Él. Cuando le pones a Él primero, dice que no habrá muerte. Esta viuda, a pesar de que ella pensaba que estaba en una situación dramática, le puso a Dios en primer lugar. Le dio el pan en primer lugar, antes que a su hijo. Muchos dirán, pues yo antes que a mi hijo no se lo doy. Si tú quieres que coma tú y tu hijo todos los días, lo tendrás que hacer. Ponerle al Señor por delante, como tu prioridad, y como lo hizo esta mujer. Y le tienes que poner a Dios como tu prioridad. Hoy estás viendo esta predicación porque tú has puesto al Señor tu Dios como tu prioridad. Tú estás ahí porque le estás poniendo a Dios como tu prioridad en tu vida. Es lo más importante que ha podido ocurrir en tu vida. Más importante de que aquello que tienes. Más importante que todos los recursos que puedan venir. Porque sabes que Él no falla. Porque sabes de que Él, aquello que parecía que era muerte, lo puede cambiar y ser vida, y vida de bendición. Igual mirarás a tu alrededor, como le pasaba a Elías y a esta mujer. Había sequía, había hambruna. Veremos de que a nuestro alrededor va a pasar todas estas cosas. Veremos que a nuestro alrededor está gente infectada y que hay personas que morirán. Pero eso no quiere decir que tú tengas que pasar hambre. Eso no quiere decir que tú tengas que morir. Eso no quiere decir que tú tengas que pagar aquellas consecuencias que están pagando el resto del pueblo si eres capaz de ponerle al Señor como tu prioridad. Igual que aquella mujer que le puso al Señor como su prioridad. No pagó, pero tienes que ponerle como tu prioridad. Cambió aquel estado que era el general, el de todos, de muerte, en sobreabundancia de harina y de aceite. Y gloria a Dios. En esta mañana, lo único que te puedo decir es que entregues tu vida a Cristo. Que le pongas a Él como tu prioridad. Que no mires los recursos que puedas tener. No pongas tu confianza en aquello que parece. Busca al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete. Y entrégale todo lo que eres, todo lo que tienes. Ponlo en manos del Señor. Y el Señor ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Que no te faltará harina ni aceite en tu vasija. Pero que una cosa tienes que hacer. Ponerle al Señor como tu prioridad. Espero que en esta mañana haya venido como le venía a Elías. Vino palabra de Dios hablando a tu vida. Diciendo, en este camino tienes que caminar.
En ese camino no te va a faltar. Yo estaré contigo, yo supliré, yo he mandado, he ordenado de que te den sustento para que puedas sobrevivir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero en esta mañana pedir por todos los que nos están escuchando, aquellos primeramente que no han entregado su vida a Cristo, te pido que sean tocados por tu Espíritu Santo, que tú vengas hablando a sus vidas. Señor, que recapaciten a dónde estaba puesta su confianza.